Cordiales saludos, estimados radioescuchantes. Soy Rafael Calvente, moderador de este programa, Solo sé que no sé nada, de Frontera Radio. Programa que se emite todos los lunes de 19 a 20 horas. En los controles de sonido, luces y demás botones está el compañero voluntario David Perla. Muchas gracias por su ayuda, porque sin su ayuda este programa no sería posible. Frontera Radio es la emisora comunitaria de Jerez, la emisora sin ánimo de lucro, sin publicidad y sin subvenciones, y que colaboramos también en otras obras sociales. Frontera Radio se financia con el trabajo y las cuotas que pagan los colaboradores voluntarios. Así que si te gusta lo que hacemos y quieres colaborar económicamente para que esto siga adelante, llama y un voluntario te explicará cómo puedes hacerlo. Si nos estás escuchando es porque has sintonizado en el dial de tu receptor el 96.4 de la FM, o bien porque por internet has pinchado en fronteraradio.com y ya de ahí nos estás escuchando. Nosotros estamos emitiendo desde el edificio de Frontera Radio en el Paseo de las Delicias número 37, en pleno centro de la barriada de la Asunción, en Jerez de la Frontera. Hoy volvemos, después de este paréntesis de la Semana Santa, y en solo una semana nos hemos encontrado con algunas novedades. Semana Santa casi no ha habido, procesiones han salido muy poquitas, ha llovido, sí, de lo lindo, y parece ser que por eso este verano no será tan trágico como se preveía. Y nos han cambiado la hora. Nos han cambiado la hora. Dicen que es para ahorrarnos dinero. Y digo yo, si quieren que nos ahorremos dinero, ¿por qué no bajan el precio? Y ya está. Bueno, como viene siendo habitual en los últimos programas, para hacer un poquillo de romper el hielo, vamos a contar unas cuantas anécdotas y efemérides que han ocurrido un día tal que hoy. Porque el 1 de abril de 1882 nació María Domínguez Remón, periodista y política republicana. En 1932 fue la primera alcaldesa española de la Segunda República, en la localidad de Gallur, en Zaragoza. Fusilada por el franquismo en 1936. El 1 de abril de 1898 nace en Nueva York James William Sidis, la persona más inteligente de la historia, con 7 carreras universitarias y hablando 40 idiomas. James fue un niño prodigio y es conocido por tener uno de los coeficientes de inteligencia más altos registrados, estimado entre 250 y 300. Sidis mostró habilidades excepcionales desde una edad muy temprana, dominando varios idiomas y demostrando un profundo conocimiento en matemáticas y otras disciplinas. Después hablaremos un poquito más de él. También un 1 de abril, pero de 1948, en Zarauz, Guipúzcoa, nace Javier Irureta, entrenador de fútbol y futbolista español. Como jugador, Irureta desempeñó como portero y jugó la mayor parte de su carrera en el Real Zaragoza, donde ganó la Copa del Rey en 1966 y 1986, así como la Recopa de Europa en 1964. Sin embargo, es más conocido por su carrera como entrenador. Dirigió varios clubes españoles, entre ellos Real Oviedo, Racing de Santander y el Deportivo de La Coruña. Con este último equipo logró un gran éxito, incluyendo la conquista de la Liga Española en la temporada 1999-2000 y la Copa del Rey del 2002. El 1 de abril de 1961 nace Juan Echanove, actor español. Algunos de sus papeles más destacados incluyen su trabajo en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó, donde interpretó a Miguel Alcántara, exactamente, durante varias temporadas. Si conocéis a alguno de ellos, podéis felicitarlo porque hoy es su cumpleaños. También el 1 de abril de 1945, en Potosí, actual Colombia,
Diego Centeno y Juan Villarroel, junto a otros españoles, registran el hallazgo de yacimientos de plata en el Cerro Potosí, apoderándose del mismo y nombrándolo como Cerro Rico. De ahí viene el dicho, vale más que un Potosí. Y también el 1 de abril de 1924, en España se constituyen los ayuntamientos de todo el país según el nuevo Estatuto de Régimen Local, basado en un nuevo concepto de la vida social. También en 1979, casualmente, un 1 de abril, se celebran las primeras elecciones municipales de España tras la dictadura franquista. Este evento marcó el inicio de la transición a la democracia en el país. El 1 de abril del 38, en Suiza se crea la primera fábrica de café instantáneo, Nescafé. Y en el 1939, en España, Radio Nacional de España anuncia el último parte de Guerra Civil Española, declarando Franco: terminada la contienda y desarmado y cautivo el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares, la derrota del Ejército Rojo, y finalizando la guerra, comienza la dictadura de Franco. En el 1956, España y Marruecos firman un acuerdo sobre la transferencia del territorio marroquí, que hasta entonces era protectorado español. La capital era Tetuán, con ciudades importantes como Larache, Alcázar Quibir, Arcila, Chauen, Villa Sanjurjo y Nador. Y en el 69, en el contexto de la dictadura franquista en España, se publica el decreto que daba prescripción a los delitos cometidos durante la Guerra Civil Española. Cientos de personas que vivieron escondidas evitando la represión franquista, conocidas como topos o maquis, pudieron salir de sus escondites tras más de 30 años ocultos. Y también el 1 de abril de 1971, Estados Unidos cede a España la propiedad del oleoducto Rota-Zaragoza. Os dije que os iba a contar una historia que viene hoy a contexto del tema que vamos a tratar a continuación y para el cual tenemos un invitado especial. Pero esta historia creo que será interesante y después Pepe Herrera seguramente nos dará su opinión de ella. Y es la triste vida de William James Sidey, la persona más inteligente de la historia, parece ser. James William Sidey se convirtió en una leyenda por poseer uno de los coeficientes de inteligencia más elevados jamás tasados, 320. El dato es mucho más increíble si tenemos en cuenta que el científico mundialmente más conocido, Albert Einstein, tenía 160. Según el ranking de la Emory University Coefficient, conocido como IQ, sólidamente establecido, el campeón mundial de ajedrez Bobby Fischer poseía 187 puntos. Galileo Galilei, 185. Y Mozart o Charles Darwin, 165. El coeficiente de una persona adulta con una inteligencia media es de 90 a 100. Una persona por encima de la media tiene entre 111 a 120. Y una persona dotada, el 6% aproximadamente de la población mundial, oscila entre 121 y 130. William James Sidey era hijo de padres inmigrantes y ucraniano y judío. Nació el 1 de abril de 1898 en Nueva York. Su padre, Boris Sidey, médico, psiquiatra y filósofo, emigró en 1887 para huir de la persecución política de su país de origen. La familia de su madre, Sarah Mandelbaum, licenciada en medicina, había huido en 1889 de Rusia. Su madre, Sara, se graduó en medicina en la Universidad de Boston y allí fue donde conoció a Boris Sidey, médico, psiquiatra y filósofo. En su tierra natal, Ucrania, estuvo en prisión acusado de enseñar a los campesinos a leer. La policía lo interrogó y lo torturó, por lo que decidió emigrar después a los Estados Unidos, huyendo de esa persecución política. Sidey, desde su más tierna infancia, mostró enormes habilidades intelectuales en cuanto a memoria, destacando especialmente en matemáticas y en el dominio de diversas lenguas.
hay un consenso amplio en que puede ser considerado la persona más inteligente de la historia. Su facilidad para los idiomas hizo que a los 8 años manejase con facilidad 8 idiomas: francés, alemán, ruso, griego, latín, hebreo, armenio y turco. A los 8 años ingresó en Harvard, no como otros. Tras la aprobación de un examen, claro. Al final de su vida dominaba perfectamente más de 40 idiomas. Para el objetivo de fabricar un genio infantil, sus padres le adaptaron una de las habitaciones de la casa, la que mejor iluminación tenía, y se la dotó de despacho y una biblioteca. Su carrera desde niño era vertiginosa. William J. Seedy, comprometido con la izquierda y ateo, es detenido. Una vida así pasa factura. Poco a poco William se siente solo y sufre sus consecuencias, la soledad. Abandonado por la comunidad científica, mal visto por su ideología de izquierda y atea, su rechazo a alistarse para la Segunda Guerra Mundial y su detención por manifestarse el 1 de mayo, lo sume en la tristeza. En realidad, la vida de ese talento mental fue una continua tortura generada por unos padres ambiciosos que lo sometieron permanentemente a duras y prolijas pruebas al objeto de medir su inteligencia. Una dura vida sin infancia y tratado como una especie de conejillo de ideas. Ello le llevó a hacer su vida una especie de cárcel en la que se encontraba aprisionado. Cansado de esta situación, tomó la decisión de irse una noche, huyó, se alejó de sus padres. Malvivió con trabajos precarios y más tarde, tras un tiempo aislado, visitaba esporádicamente el hogar familiar. Se instaló en un diminuto apartamento en Boston, del que solo salía para visitar a sus padres o para practicar su activismo político, acudiendo a actos y reuniones de la izquierda. Una mente tan inteligente, un hombre con tanta formación y tan erudito, en cambio no estaba preparado para lo cotidiano, pues no sabía cocinar, lavarse su ropa, ni cualquier tipo de actividad doméstica. En una de las manifestaciones políticas a las que solía acudir, conoció a una joven activista irlandesa que no buscaba la popularidad y notoriedad de William. Era Martha Foley. A la joven le atrajo precisamente de él su aspecto solitario. Rompiendo la timidez de Seedy, se le acercó y entabló conversación con él, a pesar de que él, ante la presencia de una mujer, no sabía pronunciar ni una palabra. Seedy halló en Martha todo lo que se le había negado por la rígida y excéntrica educación que recibió en su casa. Encontró en Foley la vida. A partir de ahí se citaron en varias ocasiones y William fue feliz con Martha. Informó a su padre de estos pequeños escarceos con la joven irlandesa y la respuesta fue la incomprensión y la recomendación de que no la volviera a ver. William acató la orden de su progenitor, cortó con Martha y dejó de verla. Al mismo tiempo dejó también de ir a ver a sus padres, de dar entrevistas a los periódicos y de acudir a las actividades y manifestaciones políticas. Como una planta enferma se fue secando y marchitando. Se encerró en su apartamento. Su cabeza no pudo resistir más la presión y el 17 de julio de 1944 sufrió una embolia cerebral. Una semana después de su cuerpo fue hallado en el suelo de la casa. Entre sus pertenencias de carácter personal hallaron una foto deteriorada de Martha Foley. Tenía 46 años y 320 puntos de coeficiente intelectual. Bueno, pues ahora sí que empezamos. Esto es Solo sé que no sé nada.
Y hoy voy a hacer somos aquí ahora mismo, esto se lo copio a Alfonso Saborido, que ha sido mi profesor aquí en la radio, describe un poquito esto. Bueno, esto es un estudio de radio, yo no conozco mucho, no sé, lo he visto en la tele y eso. Y tenemos aquí una mesa ovalada y estamos aquí 2, 3, 7 personas. Somos 4 hombres y 3 mujeres. Siempre intento que haya paridad y en esta vez lo hemos conseguido. Nuestro primer invitado está a mi izquierda y es Pepe Herrera y es profesor universitario. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. A su izquierda y enfrente de él está un amigo suyo que le llaman Chuchi. Como el pescado, pero yo nací 60 años antes que llegara. Justo enfrente mía tengo a una compañera mía de la universidad que se llama Carmen, que la he invitado esta mañana y le gustaba ver estas cosas de la radio, cómo se hacía y eso. Buenas tardes, Carmen. Pues buenas tardes y encantada. A la izquierda, ya es conocida aquí en los medios, es mi asesora y... Buenas tardes. Pepi Grimaldi. A su izquierda está otra compañera de la universidad que se llama Cristina, igual que mi hija. Buenas tardes. Hola a todos. Y para finalizar, a mi derecha tengo a mi compañero de trabajo cuando trabajábamos, Pepe Valero, y seguimos siendo compañeros porque estamos los dos jubilados ya, somos compañeros de jubilación. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí, Rafael, contigo. Bueno, y ahora le vamos... Pepe, bueno, he hecho esa presentación, pero a mí me gustaría que Pepe se identificara un poco más, cuál ha sido su trabajo, qué es lo que hace, en fin, un poco de presentación. Y si nos puede explicar algo de CD, porque cuando lo he estado haciendo, digo, a ver qué piensa Pepe de esto. Me interesa lo que tengas que decir. Bueno, venga, buenas tardes. Yo me llamo José Antonio Herrera Lara, los amigos me dicen Pepe, y bueno, aclarar que ya estoy jubilado. He trabajado durante 38 años a lo largo de toda esta larga carrera docente educativa. Tengo la ventaja o la suerte de poder decir que he trabajado tanto en centros de primaria como en centros de secundaria como en la propia universidad, ¿no? Y ahora realmente ya jubilado, Rafael me ha conocido aquí en el aula de mayores de Jerez, en la que estoy realmente encantado. Llevo 2 años impartiendo de manera también altruista un poco mis conocimientos, ¿no? Durante todo este largo bagaje educativo, pues me he dedicado a temas muy diversos, ¿no? En primaria y en secundaria he estado fundamentalmente dedicado a la docencia, a la didáctica de la lengua española, del inglés. Y luego en temas universitarios pues me he centrado sobre todo en temas psicológicos, ¿no? En temas de procesos psicológicos implicados en el aprendizaje, ¿no? Entonces yo me dedicaba fundamentalmente a impartir clases en el máster de educación secundaria, que es un máster obligatorio que tienen que superar todos los profesores que quieren dar clases en un instituto, ¿no? Es como un barniz, para que nos entendamos, de corte psicopedagógico, para que un biólogo que ha estudiado un montón de biología, pues sepa también un poquito cómo se enseña la biología a chavales de una determinada etapa educativa, como es, por ejemplo, la adolescencia, ¿no? En la que están inmersos los alumnos de secundaria. Pues ese ha sido fundamentalmente mi tema de trabajo, ¿no? Evidentemente luego he tocado otros temas por cuestiones de tipo personal y el tema de la inteligencia. Bueno, me ha encantado la presentación que ha hecho Rafael con Sidi. A este señor no se le estudia, por lo menos yo no he estudiado jamás a este señor, pero sí había leído por mi cuenta y me sonaba el nombre, ¿no? Cuando lo has comentado. Si es verdad, me gustaría... rompe un poquito una lanza en el sentido de que los estudios comparativos con respecto al CEI, al mal llamado coeficiente de inteligencia, ¿no? Porque hoy día ya se le llama de otra manera, es cociente de inteligencia, porque se sabe que viene de una división, que es dividir la edad mental de un sujeto partido por la edad cronológica, de ahí surge ese cociente, ¿no? Que antiguamente se le ha llamado coeficiente. De todas maneras, yo no me creería la mitad de los datos, no porque no estén bien tomados por parte del presentador del programa, sino porque la historia
con respecto a la evolución del concepto de la inteligencia es relativamente reciente, y hablar propiamente de CI podemos hacerlo desde principios del siglo XX para acá. Todo lo que sea anterior poner muy en duda los datos. Ese sería un tema. Y luego hay un tema que también la gente olvida o no compara, que es decir, el instrumento de medida con el que se ha obtenido ese CI es muy importante remarcarlo, ¿no? Cuando se hace hoy por hoy una tesis doctoral en la que se va a tocar temas relativos a la inteligencia, es condición sine qua non obligatorio establecer qué prueba es la que se ha utilizado para evaluar esa inteligencia. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo utilizar, por ejemplo, el Binet-Simon, que es el primer test de inteligencia que se crea en Francia a principios del siglo XX, en 1904 aproximadamente, que irnos a los Estados Unidos, que tiene mucho prestigio de que saben más que nadie, y se limitaron a copiar este test que os estoy hablando de Binet-Simon y a traducirlo al inglés y a empezar a aplicarlo sin ningún tipo de adaptación. Eso hoy por hoy, desde un punto de vista estadístico, sabemos que es totalmente irrealizable. Se puede hacer, pero los datos ya no son fidedignos, ¿no? De todas maneras, tampoco quiero acaparar mucho, si quieres, No, Rafael. yo con esto lo que recuerdo en la clase que nos diste en la universidad es que se aplicaba ese test en Estados Unidos y salían que los americanos eran todos gilipollas o algo parecido. No, Claro. Hombre, no solo eso, ¿no? Pero no vaya a ver muchos americanos escuchándonos, ¿no? No solo salía eso, que también, sino lo que salía era que había un montón de diferencias entre los resultados obtenidos por los niños franceses y los niños americanos, lo cual hacía poner en cuestión la propia validez, lo que en estadística se llama validez y fiabilidad del instrumento de evaluación. Es algo que hoy día está totalmente superado, en el sentido de que hoy está totalmente prohibido copiar una prueba de un país a otro, traduciéndola exclusivamente. Hay que hacer todo lo que se llama un proceso de volver a validar el instrumento, es decir, volver a coger una muestra ya propia del país en el que tú la quieres realmente estandarizar y aplicarlo y ver si realmente esas notas que nosotros tenemos, los estadísticos, que son notas de fiabilidad y validez para determinar cuando tú compras una prueba si realmente es válida y si realmente es fiable y en qué grado mide lo que tú estás realmente queriendo medir. Eso es fundamental. Por eso digo que yo los datos, ¿por qué? Porque hoy por hoy la mejor prueba dentro de la textología, que es la rama que se dedica a la evaluación de las capacidades cognitivas, dentro del ámbito de la inteligencia, la más conocida suelen ser las escalas de Wechsler, lo comenté en la universidad, ¿no? Esas escalas las hay para niños de educación infantil, las hay para niños normales de edad de primaria, las hay para adultos. ¿Y le hacen a los niños en general en el colegio le hacen estos tipos de test, o a los que son muy listos o a los que son menos listos? ¿Cómo lleva eso la educación? Ese es un tema muy interesante y que lo podemos casar con lo de CIDI, ¿no? Porque tristemente CIDI acaba como la mayoría de la gente, que tienen una inteligencia en este sentido por encima de la media, muy superior, ¿no? Tal como tú has introducido, CIDI acaba en una persona que no sabe desenvolverse a nivel social, que no sabe tratar con una mujer, que no sabe lavarse la ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Y es verdad que hoy por hoy los chavales que tienen un montón de inteligencia, que hoy se llaman alumnos con altas capacidades, antiguamente se le han llamado sobredotados, más anteriormente se le ha llamado alumnos superdotados, es decir, que todo este cambio de nombre genera o viene derivado de un cambio epistemológico, es decir, de un cambio de contenido en la parcela del saber. Se va evolucionando. A lo que tú me preguntas, ¿se le hace a todos los niños? Pues no, de forma genérica normalmente a todos no. Pero sí se le hace cuando un alumno, un profesor, lo lógico es que el tutor o alguno de los profesores del equipo docente, del equipo educativo, detecta algún tipo de anomalía, que esa anomalía puede ir por arriba o por abajo. Quiero decir que un profe dice, este niño no va como la mayoría, le cuesta más trabajo, ¿no? O todo lo contrario, que eso es muy fácil verlo, ¿no? Este niño es una eminencia, se da cuenta su seño, su maestro del tirón. Entonces, para eso están en los centros lo que se llaman los orientadores, que son unos profesionales que trabajan en el ámbito de la psicología, de la pedagogía, de la psicopedagogía en general, ¿no? En los colegios públicos, en los colegios de primaria, no los hay permanentemente, pero hay unos centros a nivel local o provincial, dependiendo del número de habitantes que tengan las localidades. Jerez, por ejemplo, es el único centro, desde que yo me jubilé, no creo que haya cambiado,
que tiene dos EOE, ¿no? Los EOE son equipos de orientación educativa donde hay grupos de psicólogos, médicos, pedagogos, logopedas, y estas personas sí se dedican a ir por los centros educativos cuando son llamados por parte de un tutor porque han detectado algún tipo de anomalía de este. Entonces van estos profesionales que se supone que son los expertos en ámbitos psicopedagógicos y entonces ya le pasan una prueba de este tipo al alumno en cuestión. Pero le pueden pasar una u otra, por eso es muy importante saber qué prueba se le ha pasado, porque el rango que tiene una prueba, hay pruebas hoy día, por ejemplo, en psicología de la inteligencia que llegan a 130, 140, por arriba. Es decir, nadie puede sacar más de eso porque lo puede sacar, pero la prueba no lo detecta. Por eso te digo que es muy importante cuando se define que una persona ha obtenido una prueba una puntuación de CI en una prueba de estas características, determinar qué prueba es. ¿Por qué? Porque eso nos permite comparar con la muestra de esa prueba. Yo, Pepe, sin tener conocimiento de todas estas cosas, yo en mi tiempo no teníamos ni maestro casi, o sea que psicólogo y esas cosas muchísimo menos. Pero yo sé que mis padres dicen, este niño despunta. Y dice, este no va a servir ni para estar escondido. Y no, mi padre no sabía, menos que yo todavía. La verdad es que son percibir de manera rápida si una persona puede despuntar o no puede despuntar, no es complicado. Lo complicado es después determinar si efectivamente hasta dónde llega, ¿no?, ese rango de posible inteligencia o no posible inteligencia, porque, por ejemplo, los datos que tú has dado sobre qué cantidad de gente con tantas capacidades no coinciden tampoco con la mayoría de los datos que hay hoy, ¿no? Hoy nos movemos entre datos de un 5% de gente que está muy, muy, muy por encima de la media, pero muy, muy por debajo. Es decir, que si estamos hablando de superinteligencia, estamos hablando de un 2,5. Porque el otro 2,5 son gente que tienen nada de inteligencia. Porque esas pruebas no solo se utiliza para detectar que una persona es súper inteligente, sino para detectar también que una persona tiene una deficiencia intelectual. Y eso quizás es más interesante incluso que lo otro a nivel educativo, me refiero, porque la persona que tiene una deficiencia intelectual grave, pues esa necesita ayuda, y no solo ayuda intelectual, que el otro también necesita ayuda económica. Y hoy tú sabes que cuando una persona tiene problemas y se le pasa por la seguridad social para determinar qué grado de discapacidad tiene, pues los resultados de pruebas de esta índole son fundamentales, por ejemplo, para que te diagnostiquen esto que estamos hablando de una discapacidad intelectual grave o severa. Pero de todas maneras a mí me parece bueno que el tema que has elegido, porque habíamos empezado o veníamos para empezar a hablar de inteligencia emocional, pero has hecho lo que yo intenté hacer el día que fui con vosotros. A mí habla de inteligencia emocional. No, mira, si hace unos días trajimos aquí a unos invitados que eran teleoperadores, de los que llaman por teléfono para publicidad y esas cosas, ¿no? Y queríamos tratar ese tema, pero al final terminamos hablando de las horas extras de los camareros, fíjate. Y por eso hay algunas cosas que muy curiosas. Estuve tomando nota en tu clase, no te creas. Lo que pasa es que soy muy tímido para hablar en público. Aquí, como no nos ve nadie, nos está escuchando un montón de gente, pero aquí me veis los que estáis aquí, que soy amigo mío. Entonces, dijiste unas cosas que eran muy gráficas, que quiera que no, como todas las cosas en la vida, se ha ido progresando y todo progresa. Y ya hay ciertos cánones más antiguos que antes se pensaban que eran y ya ahora pensamos todo lo contrario. Y es lícito cambiar de opinión, ¿no? Lo que pasa es que aquí cambiar de opinión cosas importante cuesta generaciones, ¿no? Y nos decía, por si tú quieres, decía algo de esto, dice ya la inteligencia, todo el mundo da por hecho que un hombre puede ser igual de inteligente como una mujer. No siempre se pensó así. Claro, es que esto ocurrió, tal como os dije aquel día, a principios del siglo XX en Estados Unidos, que cuando copian esta prueba, que la primera prueba de inteligencia que se hizo en Francia, como dije antes, las ideas preconcebidas que existían eran no solo que los hombres eran más inteligentes que las mujeres, sino que los blancos eran más inteligentes que los
que los negros, ¿no? Y eso que se pretendía con esta primera prueba demostrarlo, algo que se pensaba que casi todo el mundo asumía y que la idea era demostrarlo de manera empírica, ¿no? Con la utilización de una prueba de esta. Afortunadamente, aunque el concepto de inteligencia es todavía relativamente complejo, porque estamos hablando, en psicología no se habla de inteligencia, se habla del constructo de la inteligencia, porque es algo que se está construyendo progresivamente y porque no se sabe realmente qué es lo que es, ¿no? Entonces, es complejo, es un tema realmente complejo que está en construcción y está en conocimiento. Hay un tema que cuando tú has dicho lo de mis padres, la gente mayor, a los niños pequeños, veían rápidamente si apuntaban manera o no apuntaban manera. Pero detrás había un concepto realmente erróneo, que hoy por hoy sabemos que está superado, que era que se preconcebía que cuando una persona tiene mucha inteligencia la tiene y punto, y ahí está, y el que no la tiene, no la tiene. Y eso es lo que realmente nos ha llevado muchos años intentar modificar, por el hecho de que eso es lo que se llama en psicología tener, tú sabes que yo hablo clarito, pero de vez en cuando hay que decir una cosita de esta para que vean la gente que uno lee, ¿no? Pero dice, esto es una concepción biologicista del concepto de inteligencia. Y dice, ¿y eso qué coño es? ¿Qué significa eso? ¿No? Dice, pues eso significa que la gente que tiene esa concepción que ha estado imperante en psicología durante muchísimos años, es que tú naces con eso con un don, como el que tiene un don, y entonces tú no tienes ni que trabajarlo ni que cultivarlo, porque tú has nacido muy inteligente, y eso es mentira, ¿eh? Claro, es mentira, sobre todo nos interesa por la parte contraria, porque dice, bueno, y el que ha nacido con poca inteligencia, ¿qué pasa? Ese que tiene que joderse ya y ese no, pues no. ¿No? Se puede uno poner y trabajar y esforzarse e intentar superarse a sí mismo. Luego, estamos tocando un tema que es vital dentro del ámbito de la psicología, que la inteligencia es inmutable o es mutable. Pues nos hemos llevado un montón de años pensando que era inmutable, ¿no? Y hoy por hoy yo creo que estamos ya en condiciones de decir que es mutable, que se puede mejorar, que se puede implementar con esfuerzo, con trabajo, Ahí vendrían, por ejemplo, esto nos suena por las películas incluso, ¿no? Esas típicas películas en las que cogían a dos gemelos univitelinos, ¿no? A dos personas que eran idénticas, gemelos, y lo mandaban a uno a un sitio y a otro a otro. ¿Por qué se hacía ese tipo de película? Porque había entonces en el ámbito de la psicología una investigación imperante que era trabajar con gemelos univitelinos. ¿Por qué? Porque son las únicas personas que sabemos desde un punto de vista genético que tienen la misma dotación genética. Luego, si tú coges dos personas que han sacado un 10 en matemáticas, tú dices, estos dos son igual de listos. No, estos dos han sacado la misma nota, pero no tienen por qué ser igual de listos, porque lo mismo uno se ha llevado 50 horas preparando el examen y el otro le ha echado una miradita al papel por lo harto. Luego, hay gente que le cuesta mucho y gente que le cuesta menos, pero hoy por hoy estamos en condiciones de poder decir que se puede implementar. De la misma manera, se ha creado una palabra muy bonita, por ejemplo, en psicología para hablar de la inteligencia, que es la cristalización de la inteligencia, ¿no? Es decir, si tú naces, es verdad, con mucha inteligencia, pero a ti no se te cultiva, no se te ayuda, no se te apoya, tu inteligencia excesiva no va a cristalizar y tú no vas terminando siendo un fuera de serie, ni mucho menos, ¿vale? De ahí venían estas películas, como digo, producto de la investigación. Se cogía dos gemelos univitelinos y a uno se le educaba, se le criaba en un ambiente tremendamente estimulado y al otro en un ambiente más paupérrimo, en un ambiente más deprivado. ¿Con vista a qué? Para ver si realmente, si los dos al final obtenían los mismos rendimientos, pues podríamos haber dicho, si los dos han llegado a lo mismo es porque realmente todo depende de la inteligencia. Como esos resultados no fueron así nunca y los que tenían más estimulación tenían mejores logros, pues estamos en condiciones de poder decir, obviamente, que no solo la inteligencia es importante, sino que también es importante la influencia del medio ambiente en el que los sujetos son educados, son tutorizados y demás, ¿no? Yo, por hablar, está muy bien explicado, de las cosas que tenía apuntadas en mi cuaderno. Perdona que te pregunte todas estas cosas, pero es que las cosas que apunté fueron cosas que me impresionaron, ¿no? Un poco. Y creo que eso tiene que ver con la comprensión de lo que sea. Y entonces tú diste un ejemplo doméstico
con la lavadora en tu casa. Efectivamente, Entonces, todavía todos los días me peleo con mi mujer a cuenta la lavadora. Ahora te lo explico si hace falta, ¿no? Sí, sí. Bueno, el ejemplo es muy claro, ¿no? En mi casa lava mi mujer y dirás, joder, qué machista este tío. No, yo he estado siempre en la calle trabajando con 2 y 3 empleos, por gusto, porque me gustaba. Y mi mujer, que trabajaba, en un determinado momento dijo, yo prefiero quedarme en casa. Digo, pues tú te quedas en casa. Entonces, evidentemente, ella se quedó en casa por gusto y yo seguía trabajando en la calle. Entonces, ahora que estoy jubilado, pues repartimos. Pero la lavadora la lleva ella. Y entonces, yo quiero aprender ahora a manejar la lavadora. Y le digo, explícame bien los lavaditos, los cortos, los lavaditos largos. Y mi mujer empieza con un lío de números. Fíjate tú, yo tengo obviamente muy buena comprensión. No por esto de la inteligencia, sino porque, aunque yo hoy he venido a hablar de la inteligencia, él lo sabe, yo a lo que me dedico realmente es a la didáctica de la comprensión. Es decir, que has tocado sin darte cuenta un tema en el que sí soy realmente un experto, ¿no? Entonces, claro, yo le digo a mi mujer que ya, déjate de rollo de números. Si aquí están las letras, aquí pone el lavado cortito, aquí pone prendas delicadas, que no, que tú hazme caso a mí, el número tal. Y claro, yo intento llevarla a mi terreno, pero no hay manera. Y tú, después analizando esto desde la óptica de una persona que se dedica a la didáctica de la comprensión, eso se puede aprender de 2 maneras, ¿no? Tú te puedes guiar solo y exclusivamente por las tipologías de programa que hay, o lo puedes aprender por números, ¿no? Pues digo, ¿qué necesidad de memorizar tantos números cuando tiene ahí los rótulos? Es decir, empieza aquí, ya empieza el lavado largo, empieza aquí Pues, ¿eso qué quiere decir? Que cada cerebro procesa la información de una manera totalmente distinta. Entonces, por eso hay gente que puede explicar muy bien, pero hay gente que no los entiende. ¿Por qué? Porque no todos los cerebros, y eso está súper demostrado, procesan la información de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, mira, un tema que hace mucho tiempo que no toco, pero que viene ahora a colación. Eso se llama en psicología, por ejemplo, las personas que son dependientes de campo y las personas que son independientes de campo. Entonces, hay personas. Eso nos relativiza a la población mundial en 2 bloques bien diferenciados. Unos son de esta manera y otros son de la otra, ¿no? Entonces, ¿eso a qué nos obliga? A que unos van a obtener la información de una manera y otros la obtienen de otra. Y luego, además, vamos pormenorizando en aspectos de esta índole, te encuentras gente, por ejemplo, algo que, por ejemplo, en España se trabaja muy poco y que en Inglaterra, yo he ido mucho a Inglaterra para temas de intercambio con institutos, con chavales, lo trabajan muchísimo en los institutos a nivel diario, ¿no? Que es cómo procesamos la información. Hay gente que se queda con la información a la hora de estudiar de una manera visual, hay otra gente que prefiere que la información le entre por el oído, son gente más de tipo auditivo, que le llamamos. Hay gente que necesita mover las manos, garabatear, hacer dibujos, pintar, hacer gráficos, y son más gráficos representativos. Y luego hay gente que necesita tocar y manipular la información. Son gente más de tipo táctil, ¿no? Que llamamos. Entonces, no es lo mismo que yo te quiera dar una información de una manera visual, que auditiva, que kinestésica, que táctil. Luego, los que sabemos de esto, empezamos a hacer combinaciones. Digo, si tú esto mismo lo explicas de esta manera, en vez de adquirirlo de una manera exclusivamente visual, lo estás adquiriendo de una manera viso-auditiva. Pues digo, mira, esto está manufacturado para gente que prefiera recibir la información de una manera viso-auditiva. Esto que puede ser muy lioso, muy rollo, para que la gente que nos esté escuchando y no entienda de esto, diga, señora, caballero, ¿usted cómo recuerda el PIN de su móvil? Pues hay gente que se lo sabe de memoria porque lo ha retenido de manera auditiva y lo tiene grabado en su cerebro, y cada vez que tiene que abrir el móvil, pues lo rememora y lo pone. Y hay gente, por ejemplo, como yo, que no me lo sé, pero me lo sé de manera táctil. Entonces yo abro mi móvil y cuando me lo pide digo de derecha a izquierda por el medio, me salto uno y subo y me sale, no tengo ningún problema. Y si alguien no ha entendido esto todavía, nos vamos a los nudillos de una mano y decimos cómo recuerda la gente a veces, o cómo nos enseñaron a recordar si los meses del año tienen 30 o 31 días. Y todo el mundo hace lo de los nudillos y dice, ¿para qué me voy? Dice, hay una canción, si 30 días tiene no sé quién, el otro. ¿Para qué? Si yo hago así con los nudillos y las manos las suelo llevar siempre a mano, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Pues estos son planteamientos de tipo táctil para retener información que de otra manera hay que tenerla de manera memorística en nuestro cerebro, ¿no? Perdona, Pepe,
Pero esos tipos de memoria están relacionados con una base anatómico-científica o es solo, no sé si me he expresado bien en la pregunta, si en el estudio del cerebro, Sí. cuando tú relacionabas una población con el campo, ¿te referías a una parte del cerebro, al hipocampo? Con respecto al tema cerebral, si la inteligencia es poco conocida, imaginaos el cerebro, ¿no? El cerebro todo el mundo sabe siempre que tiene una gran capacidad, pero que tenemos un gran desconocimiento del mismo. Sí es verdad que cada vez más, sobre todo ahora con los temas neuroanatómicos a la hora de estudiar las lesiones cerebrales y demás, tenemos ya mucha constancia, más constancia que hace años, de en qué zona de cada uno de los dos hemisferios pues dependen más. Si estamos hablando, por ejemplo, del lenguaje, que se sabe positivamente que interviene mucho más el hemisferio izquierdo que el hemisferio derecho. Es decir, que hay zonas, pero no podemos hablar expresamente de componentes concretos que se dediquen a una cosita u otra, ¿vale? Sí es verdad que sí sabemos el concepto de la maleabilidad del cerebro, que también eso es bueno por una parte, pero nos distorsiona el conocimiento por otra, ¿no? ¿A qué hace referencia el concepto de la maleabilidad del cerebro? A que cuando tú pierdes por una lesión cerebral una de las facultades que tiene, inmediatamente se sabe que hay zonas adyacentes a la zona que a priori conocemos como la más encargada del lenguaje o de la audición, de lo que sea, etcétera, pues que empieza a adoptar funciones de la otra zona, con lo cual eso por una parte es bueno y por otra parte tú dices, bueno, esto nos está dando la idea de que estos no son compartimentos estancos en el que cada uno se dedica a una cosa totalmente diferente. Pero los datos que te he dado relativos a los tipos de memoria, lo que pasa es que desafortunadamente estos conocimientos, hombre, yo llevo 2 años nada más jubilado, ¿no? Esto no está esto es la escuela. Yo como docente he sido un docente atípico en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Pues yo he sido maestro, he sido psicopedagogo, he sido doctor en psicopedagogía, he trabajado en todo, ¿no? Pero todo esto no podemos decir, ojalá afortunadamente estuviera incardinado. Pero por ejemplo, estos ejemplos que yo te he puesto a ti de memoria visual, si tuviéramos tiempo, imagínate, yo esto lo he hecho en muchísimos centros, por ejemplo, con las maestras de educación infantil, ¿no? ¿Cómo vamos a enseñarles a los niños aplicando que tú la memoria que trabajes con ellos no solo sea una memoria visual, sino que sea auditiva, que sea kinestésica? La kinestesia es una palabra muy rara, pero que esto no es más que la percepción a través del movimiento, ¿no? Y lo táctil, que es tocar. Pues mira, te voy a poner un ejemplo para que por lo menos el que está afuera escuche esto y diga, ¿esto qué tipo de aplicabilidad tiene? Nosotros ahora 20 años ya, digo nosotros porque yo trabajo siempre con un prestigioso profesor de la Universidad de Cádiz, se llama Daniel González Manjón, que es con el que yo he ido siempre a todos los congresos y a todos los sitios a trabajar, ¿no? Nosotros enseñamos a las maestras de infantil durante mucho tiempo a que las letras, cuando tú le introduces a un niño en educación infantil una letra nueva, en vez de hacerla en papel o cartulina, como lo han hecho siempre tradicionalmente las maestras, digo las maestras porque la mayoría son mujeres, ¿no? Y hay menos hombres en educación infantil, ¿no? Pues hacerlo en papel de lija, en vez de cortar la letra en cuestión en cartulina o en papel normal, por cuestiones de efecto óptico, lo hiciéramos en papel de lija del cero, que es el que más lija, el más grueso. ¿Por qué? Porque a efectos visuales, a ti, como niño que aprende, te da igual ver la L en cartulina que en papel de lija, pero la posibilidad que te da manipular la L en papel de lija es que luego le vamos a enseñar actividades para que él resiga con su dedo índice, con su yema del dedo índice, la L por encima. Y el niño que está resiguiendo la letra L con el dedo, la yema del dedo índice, se está llevando el patrón visual de la letra L porque la está viendo. Le está entrando el patrón auditivo porque al mismo tiempo que la resigue tiene que decir que es el sonido fonémico de la letra en cuestión. Pero luego se está llevando el patrón kinestésico del movimiento y se está llevando el patrón táctil porque la yema está rastreando la L en cuestión. Entonces tú dices, te estoy dando 4 cartas, 4 puntos de apoyo por el mismo precio, porque el trabajo es el mismo. A nosotros, ¿cómo nos lo hicieron?
en aquella época mal, pero no mal, me explico, pues me van a matar mis compis, los maestros. Lo hicimos todo lo bien que se podía hasta lo que se sabía en aquel momento. Hasta lo que se sabía en aquel momento que era, que las cosas entraban por la vista y por el oído. Hoy sabemos que las cosas, además de entrar por la vista y por el oído, pueden entrar por el movimiento y pueden entrar por lo táctil, por reseguir cositas. Entonces, si yo con una misma actividad le puedo dar las 4 vías de procesamiento a la vez, ¿para qué vamos a...? Y como hemos dicho antes, que hay personas que a la hora de quedarse con la información potencian lo visual, otros potencian lo auditivo, otros potencian lo táctil, otros potencian el movimiento. Pues yo te doy las 4 y tú, dependiendo de cómo sea tu cerebro, tú coges la que te dé la gana a ti. Tú no tienes ni por qué saber. Yo estaba pensando más en las demencias, en las enfermedades degenerativas, porque tú nos estás hablando de la escuela, de los alumnos, pero como ya nos queda más cerca la otra parte, si eso podría tener alguna aplicación cara a la tercera edad, en pacientes con alguna demencia, poder aplicar algunas técnicas cuando ellos tienen una deficiencia. Yo digo, pues aplicarle esas técnicas podría ser un camino si supiésemos. De hecho, habéis oído y vemos por la tele infinidad de anuncios a veces que de lo que están hablando en definitiva de la estimulación cognitiva. Me imagino que os suena, ¿no? Sí. Se está poniendo muy en boga precisamente para eso. De todo es sabido desde el punto de vista médico que con la edad las neuronas vamos perdiendo neuronas y la conexión sináptica que se produce entre unas neuronas y otras se van debilitando y por tanto es mucho más fácil que el olvido haga efecto sobre lo que tenemos aprendido. ¿Qué se sabe taxativamente? Se sabe, entre otras cosas, esto también es muy popular, lo habremos oído, ¿no? Dice, la gente que ha estudiado una carrera o que ha hecho durante toda su vida un trabajo de tipo intelectual tiene una proporción mucho menor de tener Alzheimer o de tener demencia senil que una persona que haya ejercido un trabajo de tipo físico. Eso es una máxima que será o no será, pero está por ahí por la calle, ¿no? Entonces, la estimulación cognitiva, de hecho, en psicología, viene de ahí, ¿no? De decir, si una persona puede caer en un deterioro neuronal por efecto de la edad, que en parte es lógico, como todo con el tiempo se va deteriorando, un ejercicio específicamente planteado y programado para que las neuronas estén permanentemente en funcionamiento, pues puede contribuir de alguna manera a paliar ese efecto degenerativo normal, entre comillas, que tiene cualquier ser humano por efecto de la edad, ¿no? Sí, no, yo lo que me refería es que si sé que ese paciente o esa persona percibe más por una vía que por otra, sería muy útil que a la hora, yo qué sé, de tratar con un paciente, con un enfermo, yo dijese, pues esta persona en concreta sé que recibe la información mejor por la vía auditiva que por la táctil, si ese tipo podría tener su aplicación. Claro que puede tener su aplicación. Lo que pasa es que hoy lo que no tenemos todavía son test importantes técnicas para hacer el diagnóstico. Pero entre gente de nuestra edad, por ejemplo, yo esto cuando lo he comentado en cursos a los que yo daba a profesores, le preguntaba, tú, un profesor que ha estudiado un montón y que ha hecho un montón de exámenes, ¿tú cómo te consideras? A la vista de la teoría que te estoy exponiendo, ¿tú qué crees que eres más? ¿Una persona de tipo auditivo? Y la gente no duda, ¿no? La gente te dice, yo auditivo. Yo estudié, mi segunda carrera la estudié de mayor, ya casado, con hijos. Yo me iba a Valdelagrana, a Vigalpe, a un apartamento con un amigo, que era otro hombre mayor, igual que yo también. Y este era auditivo, ¿no? Entonces a este le encantaba ir a estudiar conmigo porque yo me encantaba hablar y él escuchar. Y a él le venía de perilla, ¿no? Entonces, pero te digo que esto tiene efectividad y él... que yo voy a estudiar contigo. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba explicarlo y él lo escuchaba. Él era más receptivo a nivel auditivo y le venía bien. Las personas adultas nos vamos dando cuenta de por dónde van los tiros en ese sentido y por supuesto que podemos enfatizar, ¿no? Incluso hoy el ámbito del que me estás hablando está cada vez más en auge, ¿no? Que es el de la neuropsicología cognitiva y están cada vez apoyando más las intervenciones estas sobre personas mayores, afortunadamente, ¿no? Yo te quería hacer una preguntita, si puedo, ¿no? Sí. Por hablar un poquito también de la inteligencia emocional, yo no conocía el caso de William James Seedy, pero al escuchar la historia me ha parecido un claro ejemplo de eso que se dice algunas veces de que le sobraba cociente intelectual y le faltaba inteligencia emocional, ¿no? Claro. Entonces yo en ese sentido te quería preguntar si
la inteligencia emocional, a pesar de lo que se ha avanzado todos estos años, se le da tanta importancia a la hora de estudiarla, de medirla, como tú has estado relatando antes con el cociente intelectual, que no sé si... Mira, viene muy bien tu pregunta, ¿no? Porque de alguna manera nos hace hilvanar las dos cuestiones que estamos hablando desde el principio, ¿no? Y que yo intenté, aunque los que me invitaron a vuestra charla en la universidad no lo entendían, pero después lo entendieron, ¿no? Que era decir, yo no hablo de inteligencia emocional, nada más entrar, porque hay que hablar primero de inteligencia. Y cuando ya hablemos de inteligencia, después llegamos a la inteligencia emocional. Con el caso de Sidi, tú estás poniendo una evidencia que soslaya cualquier tipo de planteamiento teórico, ¿no? Es decir, ahí tenemos una figura que, aunque yo dudo que tuviera 300 y pico, porque eso es una barbaridad, y habría porque que estaba saber medio con otros parámetros. otros parámetros, pero que era una persona inteligentísima, seguro, que probablemente hoy en uno de los test actuales pues daría 130 sin ningún tipo de problema, o más, ¿vale? Ahora bien, dice, ¿tenía inteligencia emocional? Sidi, está claro que no, ¿no? Lo cual nos está poniendo una evidencia sobre la mesa. Si una persona puede tener mucha inteligencia de la tradicional, vamos a llamarla así, y ninguna de la emocional, es porque estamos poniendo de manifiesto que la inteligencia emocional es una cosa y la inteligencia tradicional, la que hemos entendido a seca, es otra, ¿vale? Luego ya eso es un avance importante. De hecho, empezar a hablar de inteligencia emocional, tú dices, ¿se sabe tanto? No se sabe igual. ¿Por qué? Porque es un tema muy reciente. El de la inteligencia emocional lo pone desde un punto de vista psicológico es más antiguo, pero para el público llano, como es la mayoría de la gente, para los que estamos hablando, la inteligencia emocional se pone de moda en el año 90 con el libro que publica Daniel Goleman, ¿no? Entonces, este señor, algo os comenté, creo, el día que estuvimos en la universidad, este señor no es el padre de la inteligencia emocional, ni muchísimo menos, ¿no? Los padres de la inteligencia emocional son Salovey y Mayer, que son dos autores americanos tan prestigiosos o más que Goleman, que son los que realmente empezaron a hablar del tema de inteligencia emocional. ¿Qué le pasaba a Daniel, a Goleman? Que este hombre era, además de psicólogo, es periodista, y buena parte de su trabajo ha sido de divulgador científico en revistas ya no solo revistas científicas, sino revistas de amplio espectro para dar a difundir cosas a la población normal. Entonces, ese es el pelotazo de Goleman, ¿no? El hacer viable y factible a todo el pueblo llano un tema que a priori sería un tema tremendamente específico y muy restringido a ámbitos muy de tipo académico, ¿no? De hecho, el día que yo le di a vosotros la clase fue, además me acuerdo, porque era el 29 de febrero, hacía 4 o 5 días que Goleman ha sacado un libro nuevo, que se llama Óptimo. Lo digo por si a alguien, a los que les guste Goleman, pues lo pueden comprar. Aunque no van a encontrar en ese libro las mismas cosas que en el primero, porque aquello fue un libro de divulgación y este ya es un libro pensado en la empresa, ¿no? En este libro lo que pretende Goleman es que se proyecten cursos para crear los jefes adecuados para que los trabajadores que están por debajo de los cargos importantes se sientan bien tratados por esos jefes, lo cual implica, según él, que esos jefes sean personas que tengan la adecuada inteligencia emocional. Es decir, que es un libro más pensado en la empresa que en el tema inicial de los años 90, que era la difusión del concepto de inteligencia emocional. Aumentar la productividad. El objetivo, evidentemente, es aumentar la productividad para la empresa. Para Goleman probablemente sea aumentar su cuenta corriente. Sí, porque la verdad es que sin menospreciar... Si estuvieran bien repartidas las cosas, la productividad tendrían que disfrutarla lo mismo los empresarios que los... Está claro, ¿no? Yo lo que Pepe se me ha quedado, yo ya lo tenía claro de antes, ¿eh? Pero ya, lo digo por si hay alguien que dice, eso de cuando se decía, la letra con sangre entra. Yo eso lo tenía muy claro. Ahora, los alpargatazos de mi madre me sirvieron algunas veces para algo también. Eso generó un movimiento dentro de la psicología orientado por un psicólogo americano, se llamaba Watson, y que decía, el alumno es una tabula rasa sobre la que el profe escribe. Y llegó a decir, dame un alumno que no sea subnormal, y estoy citando sus palabras, decía, dame un alumno que no sea subnormal y haré con él lo que yo quiera. Puedo hacer de él un criminal o la persona más inteligente del mundo.
pero lo hago yo, como diciendo, el bagaje de un alumno y su futuro depende de cómo escriba el profesor sobre él, ¿no? Imaginaos si el concepto es fuerte, ¿no? Y generó un movimiento dentro de la psicología que es la psicología conductual, el conductismo, del que todos, de una manera u otra, a lo mejor hemos oído hablar por los perros de Pavlov, que es un ejemplo que se habla mucho, ¿no? O la ratita de Skinner, un psicólogo que consiguió que una ratita resolviera un laberinto enorme, ¿no? Y entrara y saliera en un tiempo determinado. Es decir, todo eso generó un tipo de psicología que tuvo su reflejo en la didáctica del momento. Y la didáctica del momento era esa, ¿no? Y aquí te cojo, aquí te pillo, te doy una guanta, que era el castigo, ¿no? Mira, ese es un tema que está muy relacionado también con el tema de la inteligencia emocional, pues nos queda poco tiempo, a ver si podemos, los minutitos que nos quedan, tocar algo de las emociones, ¿no? Pero, ¿de qué depende esta inteligencia emocional dentro de la familia? La familia en la escuela, cuando yo me he jubilado hace 2 años, ya he entrado hace pocos años la didáctica de la inteligencia emocional, sobre todo en los niveles bajos, en educación infantil. Meterla en niveles más superiores es complicado, entre otras cosas porque hay mucho contenido y todo no tiene cabida porque hay un horario, ¿no? Y porque en los institutos cada profe tiene su especialidad y ningún profe en un instituto es especialista en inteligencia emocional. El único que puede estar más puesto en ese tema es el orientador, y el orientador en un instituto es el único profe que no da clase prácticamente, porque ese está para el tema que hemos dicho de hacer diagnósticos, de hablar con la familia, toda esa temática, ¿no? Pero el tema de cómo se desenvuelve la familia en su ámbito del hogar es muy significativo con la correlación que lleva después en cuanto a inteligencia emocional se refiere. Y muy buena parte deriva de ese enfoque de la letra con sangre que entra, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes reforzar una conducta o puedes castigar una conducta. Cuando tú refuerzas una conducta, lo que quieres hacer es que la tasa de respuesta, es decir, que esa conducta aumente y se dé más. Nosotros como abuelos, que la mayoría casi somos, ¿no? A ti te llega tu nieta a tu casa que va poco y tú quieres que vaya más. Pues tú tienes que implementar, como abuelo quieres que tu nieta vaya más a verte y lo que quieres es incrementar esa conducta. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que reforzarla, porque emocionalmente a ella le va a venir bien, a tu nieta, a tu nieto, y a ti también. ¿Cómo lo podemos reforzar? Pues eso está tremendamente estudiado en psicología. Hay 2 tipologías de reforzamiento, que es el reforzamiento positivo, que es darte algo que a él le guste. A lo mejor a ti no te gusta lo que le da, tiene que ser algo que le guste a la persona que le quiero reforzar la conducta. O el reforzamiento negativo. Fijaos si esto ha sido difícil, hasta en los propios manuales de psicología, tradicionalmente ha estado hasta mal explicado, porque la gente pensaba el reforzamiento positivo aumenta la tasa de frecuencia de la respuesta y el reforzamiento negativo, pues la gente decía decrece la tasa. No, el reforzamiento es para aumentar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el reforzamiento positivo y el negativo? El positivo es yo te doy algo que a ti te gusta para que tú repitas. Si a tu nieta cuando va a tu casa le gusta que tú la escuches y que no le ofrezcas comida porque ella está a régimen y no, pues entonces tú la tienes que escuchar. Si tú estás viendo la novela, en el momento que llega tienes que apagar la novela. ¿Me explico? ¿No? Tengo que darle cosas que sean positivas para que vuelva a casa a visitarme, ¿no? Reforzamiento negativo es quitarle algo negativo para aumentar. Por ejemplo, tú tienes un gato, ¿no? Mi mujer le da pánico a los gatos, los animales. Pues si tú sabes que a tu nieta le pasa algo parecido, tú cuando llegue tu nieta, tú coges el gato y lo metes en otra habitación. ¿Por qué? Porque eso va a contribuir a que ella venga más a casa. Con ambos casos, darte algo positivo, reforzamiento positivo, o quitarte algo que soy consciente que a ti te molesta, reforzamiento negativo, estoy intentando que tu respuesta aumente. Luego está el castigo. El castigo es mucho más fácil de explicar porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes, ¿no? Tú haces algo negativo, tu nieto llega a tu casa, se está portando mal, le quito la videoconsola, le quito el móvil, le quito lo que sea. O si tiendo a darle algo, pues le digo que no se lo voy a dar hasta el final, cuando se vaya. Y estamos dándole algo negativo, intentando que su conducta negativa o disruptiva decrezca. ¿Ves? Y luego está el último, que sería el castigo negativo, que se llama así, o castigo por retirada, que ese nos lo han hecho vivir en la escuela siempre, ¿no? Que es decir, como sigáis hablando, no hay recreo. Entonces todo el mundo se calla porque sabe que te van a quitar. ¿En qué consiste el castigo negativo? En el retirarte un privilegio. Tú, ante la pérdida de ese privilegio,
modificas tu conducta. Estos son aspectos que pueden incidir. Voy a ir cuando un padre te dice, ¿no? Cuando un padre le dice a un niño por dejar, ¿no? Dice, ay, mi niño, los niños no lloran, ¿no? Ay, lo tenía aquí apuntado para ver si Cuando un me va a padre le dice a un responder niño bien. o una madre en casa, los niños no lloran, le está dando una clase indirecta de Gestión de emoción. inteligencia emocional, ¿no? Porque no solo le está diciendo que los niños no lloran, le está diciendo que tiene que reprimir en ese momento y de ahí en adelante para siempre una emoción que es importante, ¿no? Yo os puse el ejemplo, creo, me gusta ponerlo mucho, cuando tú vas a una jubilación, casi siempre todo el que se jubila termina, ¿no?, emocionándose, dice, mira que yo no me iba a emocionar, o echa una lagrimita y el tío se corta. No te cortes, picha, tú te tienes que emocionar, porque el llanto o la alegría a través del llanto, las emociones, que es un tema muy complejo, porque todo el mundo quiere clasificarla en emociones positivas o negativas y la cosa no es así, ¿no? Porque una misma emoción para ti puede ser negativa y para otra persona puede ser positiva. Podemos llorar de júbilo, de alegría, podemos llorar por el efecto de un duelo, ¿no? Entonces, bueno, para no acaparar... Tiene que hacer una segunda parte de este programa, Rafael, ha faltado tiempo. Bueno, ha faltado tiempo. la verdad que nos hemos quedado cortos. Yo tenía aquí un guión con algunas cosas que preguntar. Pero bueno, yo creo que ha estado bastante interesante. Muchas gracias por lo que hemos aprendido. Ha estado aquí con nosotros Pepe Herrera, profesor universitario. Gracias también al Chuchi, a Carmen, Pepi, que era asesora consorte, que antes no me salió. Cristina y Pepe. En el control del sonido ha estado el compañero David Perla. Y nosotros volvemos la semana que viene, es una semana importante, y vamos a traer el próximo lunes a una persona, porque la semana que viene se cumple aniversario de la República y va a venir una persona versada en República. Esto es Solo sé que no es nada. Cordiales saludos y buenas tardes a todos.